Muy buenas noches. Aquí estamos con la licenciada Luciosiris Serino Marcín, actual maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ex magistrada del Tribunal de aquí del estado de Tabasco. Y pues venimos aquí a hacerle una entrevista sobre un tema sumamente importante y relevante actualmente, que es el federalismo. Esto en base a que tenemos una evidencia o una experiencia de aprendizaje, el cual se basa en una entrevista a un ponente que sepa del tema. Y pues aquí tenemos a la licenciada. Pues empieza en la ronda de preguntas. Va a empezar aquí mi compañero Brian, haciendo las primeras dos preguntas. Bueno, basándonos en lo que son las debilidades del sistema federal, ¿qué factores o personas considera usted que conducen a la corrupción? Bueno, conforme al tema, ¿no?, que es el Pacto Federal o el federalismo, entendida como la distribución de la competencia que se le da a los estados, ¿no?, para que ellos internamente puedan organizarse, puedan autogobernarse, siempre y cuando no sean contrarias las disposiciones a nuestra Constitución, ¿no?, que de ahí parte todo. Está la ley anticorrupción, que dio origen a una serie de creación de normas precisamente para evitar la corrupción. ¿Por qué? Porque fue uno de los reclamos que se le dio o se le hizo saber en aquel entonces, ¿no?, actualmente nuestro presidente, pero candidato del partido de Morena. Y el reclamo de la sociedad, ¿cuál era? Que había demasiada corrupción. O sea, la sociedad en sí, lo que le aquejaba era la corrupción. ¿Por qué? Porque los recursos que debían destinarse para realizar determinado servicio público o fin para beneficiar al Estado o a la sociedad, en este caso a la ciudadanía, no llegaba a ese recurso, se perdía en el camino, ¿sí? Ese presupuesto destinado para obtener ese bien común general, pues no llegaba a quienes debería de llegar, y ese era el reclamo de la sociedad, ¿no? Entonces, aun cuando había un presupuesto destinado para la seguridad pública, destinado para la educación, destinado para la salud, en el trayecto se perdía y se utilizaba para otros fines para el cual era otorgado. Entonces, ese reclamo de la sociedad, bueno, el actual presidente pues hizo un plan de desarrollo, ¿no? Un plan de desarrollo para contraatacar todas esas deficiencias en cuanto a la administración pública, ¿no? Esas fallas, esos errores. Entonces, pudiéramos decir que hay un antes, ¿no? El federalismo. ¿Cuál es la finalidad del federalismo? Como dije, la distribución de competencias para poder lograr el fin común, que es el Estado. Acuérdense ustedes, o creo que ya lo deben de haber visto en su materia, ¿no? Nuestro forma de gobierno, ¿cuál es? ¿Es una qué? Es una república, ¿no? Federal, democrática. Ajá, ¿qué más? Representativa. Representativa, democrática. Democrática. Sí, se supone que la sociedad, ¿no?, a través de las elecciones elige a sus gobernantes, ya sean estatales, municipales y federales, ¿no? Y esa dice que el Estado, ¿no?, la soberanía del Estado reside en la sociedad, ¿no?, en los gobernados. Así lo dice. El 39 de nuestra Constitución dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Y el 40 es voluntad. Ya vimos, ¿no? La soberanía reside esencialmente en el pueblo.
¿sí? Y todo poder público dimana del pueblo, del gobernado, ¿sí? Y en el 40 dice, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y habla de la Ciudad de México, unidos en una federación. Todos los estados están unidos en una federación, todos ceden parte de su soberanía a un poder central, que es el presidente de la República, pero se le permite que se autogobierne, ¿no? Dentro de su competencia, el que se va a autogobernar va a ser ¿quién? El gobernador, y él va a tener la libertad de disponer, de organizarse como él considere, para lograr el fin común del Estado, que es el bienestar social. Así es, ¿no? Ahí vamos bien. ¿Cómo lo manifiesto? ¿Cómo manifiesto esta soberanía, ¿no? Del pueblo? A través de la elección de sus gobernantes, ¿no? A través de las votaciones, ellos manifiestan esa soberanía y se le entregan, hacen un pacto, no se le entregan a una persona quien es el que va a representarlo y va a defender sus intereses, entre comillas, ¿no? Defender sus intereses para obtener el bien común. ¿Cuál es el reclamo de la sociedad? ¿Cuál era antes de estas elecciones? La corrupción, la inseguridad, la falta de capacitación también de los maestros en cuanto a la educación. O sea, fueron muchísimos. Al entrar este nuevo gobierno, va delegando ciertas facultades que únicamente le correspondían al Ejecutivo. De hecho, ya venía desde del PAN, ahí se me fue el presidente. Fox. Ay, se me fue. Mande. Fox, Calderón. Oh, no, Calderón. Inició una transformación en cuanto a la educación y fue descentralizando determinadas dependencias de la Secretaría de Educación. Inició esta reforma educativa donde se permitía que los maestros, se exigía que los maestros se capacitaran y que a través de esta capacitación presentaran un examen y ellos pudieran acceder a un nivel mayor, superior, y al tener un nivel mayor dependiendo, le daban niveles, categorías, podían accesar a una mejor remuneración. Entonces, este federalismo se ha ido modificando, ha ido transformando. ¿Por qué? Porque anteriormente estaba siendo totalmente deficiente, porque la federación lo que busca que es que todos los estados se organicen y logren satisfacer las necesidades de los gobernados, lo cual no estaban cumpliendo. Y por lo tanto, el federalismo era ineficaz. Ese fin por el cual se creó ese federalismo estaba siendo obsoleto, no estaba cumpliendo con los fines por los cuales se creó. Pero puedo decir que hay un nuevo federalismo, ¿sí? Vamos a decir que con este nuevo presidente, y créeme que yo soy apartidista, yo trato de no meterme en política, por eso no estoy en ningún partido político, ni hago campaña ni nada. Pero es cierto también, y hay que reconocer que está haciendo las cosas bien. Tan es así la nueva ley federal de responsabilidades administrativas, en donde no únicamente se sanciona al servidor público, sino también al particular que acude e incita para que ese servidor se corrompa, así como también a las empresas que de alguna forma prestan algún servicio a determinada institución. No sé si me estoy explicando.
Bueno, entonces yo puedo decir que va en forma correcta este nuevo federalismo. Este es un nuevo federalismo, un federalismo lo veo constitucional, no sé si el término sea correcto, pero para mí que hay un total y completo respeto a los sustentos constitucionales o preceptos constitucionales que se encuentran ahí plasmados, nuestros derechos fundamentales. Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta o me perdí, pero considero que actualmente se está cumpliendo y se va por buen camino con este nuevo federalismo constitucional, en donde vemos un presidente, ¿no? que él, de manera atinada y en forma directa, sin intermediarios, porque cuando hay intermediarios en el trayecto se pierden los recursos, o la orden, o el señalamiento, el mandamiento, la disposición se pierde en el camino. Y como dicen, como teléfono descompuesto, ¿no? Ya cuando llega a quien debe llegar, ya la información lleva totalmente distorsionada. O no lo que dijo, sino otra cosa. Entonces yo considero que este nuevo federalismo está cumpliendo con los fines. Y les voy a poner un ejemplo. Creo que Brian me pidió un ejemplo. O no sé. Les voy a poner un ejemplo. Están aplicando actualmente, bueno, antes de que yo llegue al ejemplo, tengo un amigo que vive en Francia. Es un país que es considerado de primer mundo, ¿sí o no, jóvenes? Nuestro país es un país de tercer mundo, muchos dicen, ¿no? Tercer mundo. Bueno, pues este país de tercer mundo ya está aplicando vacunas para los adultos mayores. Y el país de Francia, que es primer mundo, no hay modo que apliquen vacunas. Entonces, eso es un ejemplo del que vamos por muy buen camino. Y ese sería un ejemplo. Y reforzando esto que estoy diciendo, bueno, mis papás son personas ya adultos mayores, sacaron su cita por internet y el miércoles fue mi papá a vacunarse y todo en forma ordenada, ni siquiera se bajó del carro. Llegó mi papá fascinado, mi papá es maestro jubilado, y él quedó fascinado de la organización y sobre todo del trato hacia ellos, con mucho respeto, mucha educación. Entonces, pues ese sería un ejemplo, ¿no? Vamos bien. Entonces, estamos viendo que se está cumpliendo, el fin por el cual se crea el federalismo se está cumpliendo. Está atacando la corrupción, claro, están las leyes, el convenio, que era una presión que ejercían al gobierno mexicano, al Estado mexicano, porque ya estaba firmado, creo que desde 2012 ese convenio en Mérida, en donde se firmaba un convenio en donde México se comprometía a atacar la corrupción frontalmente. Pero ahí estaba, no había pasado nada, ahí estaba como letra muerta. Imagínense, para que presionen a un país para que firmen una convención y se cumpla. Imagínense cuál es la percepción que tenían de nuestro país en el mundo. O sea, qué feo, ¿no? Qué horror, ¿no? Que tengan y conciban a México sea como sinónimo de corrupción, en donde viva México y aquí todo pasa. Y yo siento que en cuanto al federalismo vamos por buen camino. Profesora, entonces, dígame. Disculpe, pues, ya me hablando pasé, ya... Perdón. ¿Cómo? Me pasé, perdón. No se preocupe, pero pues ya que está tocando el tema de la corrupción, que quería preguntarle, bueno, ya todos conocemos el gasto que representa un partido político. En estos últimos años hemos podido ver el gran gasto de impuestos que son destinados hacia estos. ¿Usted considera que se debería reducir
el presupuesto dirigido hacia estos partidos? Sí, yo considero que sí. Yo considero que es necesario la reducción del presupuesto destinado a los partidos. Hay partidos que no tienen realmente la representatividad y ahí están viviendo del presupuesto. O bien, ¿qué te dijera yo? Yo soy de la opinión que se debe de recortar el presupuesto, que creo que hay otras necesidades. Claro, quiero decirle que también la pluralidad de partidos pues tiene como fin que la mayoría, tal y como lo plasma el artículo 40, ¿no? Y el 39 que estábamos hablando, de la soberanía, ¿no? Que reside y que nosotros como ciudadanos tenemos la libertad de decidir quiénes son nuestros representantes, ¿no? Y que a la apertura de la pluralidad de partidos y no solamente de los mayoritarios, ¿no? Sí, no nada más como anteriormente, en mi época, jóvenes, nada más habían 3 partidos, que era el PRI, el PAN y el Partido del Trabajo. Posteriormente, y se incluye el PRD. Antes era el Partido del Trabajo, o sea, fíjense, ahorita cómo está. Posteriormente, que era PRI, PAN, PRD. Y actualmente, ¿cuáles son los partidos mayoritarios? Está que el PRI ya quedó casi abajo. Está que el PAN, el PRD y Morena, ¿no? Actualmente. El Verde. Fíjense, ya se me había olvidado el Verde. El Partido Verde. Pero quiero que quede claro. Estoy de acuerdo en que haya una pluralidad de partidos y también que se permita que un ciudadano común y corriente pueda ser, o sea, el candidato ciudadano, ¿no? Que le llaman, que se pueda registrar como candidato. Lo que no estoy de acuerdo es la cantidad de presupuesto que se destina para cada uno de los partidos. Creo que es excesivo. Yo creo que hay otras prioridades, pero bueno, algunos conocedores de esto dicen que de esa forma se garantiza la legalidad, ¿no? De cada uno de ellos. Al existir también un órgano autónomo. Sí, dígame. ¿Usted considera que debido al Pacto Federal se ve amenazada la soberanía de los estados por su inequitativa distribución de recursos? Bueno, de hecho hay muchos autores que hablan que desde el momento en que un estado hace un pacto federal, pues renuncia a parte de su soberanía. ¿Sí? Porque ni es tan libre ni es tan soberano. ¿Sí? Hay algunos autores que opinan que no podemos hablar de soberanía porque pues, al estar inmerso en una federación, pues se renuncia a la soberanía. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta como una competencia coordinada, como un trabajo en equipo, como que es en forma cooperativa, no es tan autoritario ni tan centralista, que sea el presidente el que decida, ¿no? Anteriormente sí había a castigo para algunos estados que no eran del mismo partido del presidente de la República, vamos a hablar así. Entonces, aquellos estados en donde habían sido elegido un candidato a otro partido, sí eran castigados con relación al presupuesto. ¿Sí? Sí se veía. No te puedo asegurar porque todos van a decir, no, ¿cómo crees? Eso no es cierto. Pero bueno, en la realidad era otra cosa. O no llegaban o llegaban tarde los recursos. Pero yo creo que actualmente se está respetando, se está cumpliendo, se está utilizando realmente el presupuesto y se está enviando lo que debe de corresponder para realizar tal fin sí, ya sea educación o salud, etc. Pudiera ser que algunos comentaran de que se está castigando, que ya se redujo el presupuesto, pero es que realmente no llegaba y no se utilizaba para el fin para el cual estaba etiquetado.
Entonces, pues el presidente tiene que tomarse todas las medidas, ¿no? Para que el dinero se utilice realmente para lo que es. Muchas personas, no quiero hablar, a lo mejor en otro país, no creo que aquí en México, como si habláramos de otro planeta, porque no me quiero meter en problemas, más si van a ver la grabación. Pues lo que se quejan es porque ya no tienen de dónde robar. Licenciada. Esa es la cuestión. Es que, mira, meterte en política y en religión no voy a terminar bien. Pero yo considero que actualmente el presidente está tomando las riendas y está enviando realmente lo que se requiere y está quitando intermediarios. Y pudiéramos decir, le está quitando parte de la competencia del Estado, le está invadiendo su soberanía. Jóvenes, si yo estoy viendo que se están robando todo, que estoy dando dinero y que no llega para el fin que se cumple, ¿qué harían ustedes? ¿Le seguirían dando? ¿O tendrían ustedes que ver los mecanismos para que llegue directamente a las instituciones y para que aparte se supervise que se cumpla con el fin para el cual fue creado? Entonces muchos se quejarán y dicen, no, es que hay un nuevo centralismo. El presidente es autoritario, está él tomando decisiones que le corresponden al Estado. Oye, están saqueando al Estado y que el presidente no haga nada sería ser irresponsable. Entonces yo siento que está tomando esa responsabilidad. Pues ahí se lo dejo de tarea. Parece que el Fonden, yo creo que fue con ustedes que lo habíamos comentado, ¿no? Que había desaparecido, ¿no? Porque el dinero se lo clavaban, ¿no? Se lo robaban. Y no llegaba realmente a la gente que tenían que llevar. Bueno, no nos vamos tan lejos. ¿Qué pasó ahora con las inundaciones? Tuvo que entrar el presidente y mandar al ejército mexicano que ellos de puerta en puerta, así literal, de puerta en puerta fueran censando las casas que se inundaron. ¿Por qué? Antes de eso, ¿saben qué había pasado? Porque aquí llegaron a mi casa, antes de los soldados, censaron mi casa, una casa de acá al lado, que está abandonada, con un apoyo creo que era de 10,000 pesos. Y eso nos dimos cuenta por la lista que estaba ahí. Oye, pero ¿por qué pones este número de al lado si está la casa abandonada? Pues y ahí te das cuenta. Si yo me di cuenta de ese primer pequeño acto de corrupción, pues imagínenselo ustedes en grande. Esta nada fue una casa. ¿Cuántas casas habrán censado esa dependencia? Que no quiero decir el nombre. Esa dependencia a quien le correspondía realizar ese censo. Se robaron mucho dinero. Tuvo que tomar que el presidente y ahora sí que mandar a los soldados, a los pobres soldados que para todos los agarran, para ir casa por casa censando para evitar la corrupción. Bueno, otros dirán... Siguiendo con el tema... Dime. Sí, disculpe la interrupción. Pero bueno, ya que tocó el tema de los mecanismos de las instituciones, en base a esto, ¿usted considera que hay una falta de organización en nuestro ámbito federal, de nuestro gobierno? No, al contrario. Se supone que hay secretarías a nivel federal que son los órganos centralizados que dependen del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cuáles son? Todas las 20,000 secretarías: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, Secretaría de Seguridad Pública, Marina, y son 17. Y al igual en cada estado, pues también hay esas secretarías, ¿no? Dependientes también del Ejecutivo del Estado. Bueno, hay presupuestos o hay, presupuesto, vamos a manejarlo así, que el Ejecutivo destina para cada estado, ¿no? Para la educación, le envían para acá.
el Estado se encarga de distribuir ese presupuesto que está destinado para la salud para que cumpla con el fin. Yo considero que estamos hablando de un antes y un después. Yo creo que se está corrigiendo los mecanismos, ¿no? Se está supervisando, se está revisando realmente que ese presupuesto que se envía al Estado se cumpla para los fines. No, yo considero que actualmente los mecanismos son los correctos. Más, ¿cómo te dijera yo? Precisamente con esta ley anticorrupción, en donde hubieron una serie de reformas y de creación de leyes, de iniciativas de leyes, lo que está buscando es evitar y atacar los actos de corrupción, ¿no? Vigilancia con aquel servidor público que no realice la función o que no destine los recursos para lo que se realiza. Eso es básicamente, y pues yo creo que bueno, es que son tantas cosas, pero yo considero que actualmente los mecanismos y la estructura son las correctas, ¿sí? Yo creo que vamos por buen camino. No quiero hablar solamente de cosas negativas, porque también hay cosas muy buenas. Yo siento que se está atacando mucho la corrupción. Mire, había un dicho antes y yo creo que actualmente, dice, el que no tranza, no avanza. Un funcionario quiere el puesto público y, como dicen, está atrás de la chuleta, muchos dicen así, no por el bien común, sino para ver qué tanto puede robar y hacerse rico en 3 años o en 6 años. Realmente estaba escuchando de las computadoras, ¿no? Bill Gates. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad, el chip de todo, y cambiar la mentalidad, y no solamente de vivir del gobierno, vivir de Pemex. Todo mundo quiere ser trabajador de Pemex, todo mundo quiere ser funcionario público, pero ¿para qué crees que quieren trabajar en Pemex? Porque quieren ganar bien o quieren robar mejor, ¿no? Y muchos llegan quieren ser servidor público o tener un puesto político, no para ayudar a la gente, apoyar a la gente en sus necesidades, sino en robar, en hacerse rico en 3 años o en 6 años, a ver qué tanto puedo yo sacarlo. Es una tristeza que de esa forma quieran, ¿cómo te dijera yo? Secar o sacarle toda la sangre al Estado, al gobierno. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad de la gente de solamente esos dos lugares, ¿no? De yo quiero ser funcionario, yo quiero ser trabajador de Pemex para ganar bien, para robar bien. Creo que uno puede emprender y crecer y desarrollarse en otras áreas. Maestra. Le digo, vamos en buen camino, yo creo que vamos bien. Y para mí sigue siendo, y se viene escuchando, debe de ser todo, la base es la educación, porque de ahí viene la prevención a todo lo demás. Si hay buenos valores, si hay buenos pilares, si hay una buena educación de estos niños que van a ser los futuros profesionistas y van a ser los futuros servidores públicos o gobernantes, pues estos no van a llegar con la finalidad únicamente de saquear el Estado, sino realmente buscar el bien común para el cual se le otorgó esa soberanía. Solamente agradecerle, maestra, y pues algún día tenerla otra vez aquí. Espero que no les haya yo enredado y haya quedado claro, jóvenes. Pero bueno, acuérdense que quede grabado, es mi opinión muy personal, Esa es mi opinión, es lo que yo percibo, y ustedes se darán cuenta
si se está cumpliendo o no los fines. Al menos en el Estado, yo creo que nada más con darse un paseo por todo el Estado se darán cuenta si se cumple o no se cumple con los fines del federalismo. Si realmente el Estado está cumpliendo con la función que le corresponde o no. Si el municipio realmente está cumpliendo o no con sus funciones y sus atribuciones, sus facultades, realmente está cumpliendo. Ahora, ¿el federal está cumpliendo? Ahí salta a la vista y ustedes mismos se pueden contestar sí o no. Si no puedo ni siquiera salir a la esquina, pues está cumpliéndose el fin o no. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestra.